Hola a todos, bienvenidos todos y todas a una prueba que estoy haciendo, una presentación PowerPoint sobre un tema en particular. Mi nombre es Ñaña Badra, mi nombre es Federico y soy el maestro residente de Palden-Yaquia, Argentina. En nuestra escuela damos esencialmente muchas charlas de webstreams, pero pensé que quizás sería bueno hacer una presentación simple, basada en un PowerPoint. De esta manera el tema resalta más y lo puedo preparar y luego subir en vez de correr en un webcast. Pero esencialmente no sé cómo va a salir, así que agradezco sus comentarios. El objetivo de este webcast es hablar un poquito de qué es ser budista en el mundo actual, más allá de escuelas o presentaciones particulares. Por lo que hoy no voy a distinguir mucho entre escuelas o métodos, sino que voy a hacer una presentación general. Por supuesto, aquellos practicantes de Zen, Vajrayana, Theravada seguramente encontrarán algunas diferencias en las formulaciones, pero he intentado que esta presentación sea esencialmente lo más amplia posible, para englobar el budismo en general. Antes de comenzar, quería dejarles tanto en la página de nuestra escuela, sakya.com.ar, como mi blog, el Buda en la Yerba, el Twitter y el Ustream y YouTube, donde podrán acceder a los live webcasts y a los diferentes videos que subimos. Entremos ya de fondo a nuestra pregunta. ¿Qué es ser un o una budista? Esta es una muy buena pregunta, dado que en general en los países no asiáticos carecemos de un modelo claro de lo que es un practicante budista. Es decir, dentro de las sociedades en las que el budismo ha arraigado hace ya un tiempo, la sociedad tibetana, la coreana, la japonesa, todo el resto, existen modelos, patrones de comportamiento, historias y tradiciones en las cuales nos podemos basar para construir una identidad budista y tener una idea de qué es lo que se espera de nosotros. Pero ¿cómo la construimos acá? Tenemos algunos ejemplos famosos, como Richard Gere. Presumo que la mayor parte de nosotros no somos actores de Hollywood. Ser budista implica ser vegetariano, implica meditar, implica hacer yoga. ¿Qué significa? Para responder a esta pregunta, primero sería bueno que revisáramos lo que tradicionalmente significa ser un practicante budista. Generalmente, y de una generalización muy salvaje, les pido disculpas, en el contexto asiático podemos decir que el budista que quería realmente aplicarse a la meditación, aplicarse a la práctica o aplicarse al camino, por así decirlo, tendría que ser un monje o una monja. Estoy seguro que algunos de ustedes estarán diciendo, ¿qué pasa con Milarepa, Virupa, Tilopa? Y por supuesto existen excepciones, muchas excepciones, pero en general yo creo que podemos decir que el budismo en Asia tiene dos grandes divisiones: una profesional formada por monjes y monjas, y una laica, que esencialmente brinda el soporte material para que la visión profesional de los monjes y las monjas lleven a cabo su exploración a cambio de educación y el mérito necesario para eventualmente renacer como monje, monja o como una deidad y disfrutar. Sin embargo, nosotros que practicamos budismo fuera de un contexto tradicional, probablemente esta solución no nos cierra. No quiero decir que no tenga mérito ser un monje occidental, no solo creo que tiene mérito, mucho más que una persona nacida en Asia que sea un monje o una monja, dado que el occidental carece de la red de soporte que sostiene a un monje o monja asiática, sino que creo que el monacato es necesario para sostener algunas de las tradiciones budistas. Pero la mayor parte de la gente que esté pensando en ser budista probablemente no piensa en ser un monje o una monja. Entonces, volvamos a la pregunta original, pero cambiémosla un poco. ¿Qué es ser un budista o una budista en un país no tradicionalmente budista? Podemos decir que cualquier persona que se declarara budista a sí misma puede ser budista, pero eso yo no creo que sea satisfactorio ni para mí ni para el resto de la gente. De esa forma podríamos decir que uno es musulmán, podríamos decir que un cristiano o ateo, y no estaríamos diciendo nada. Lo único que haríamos es hacer el término, ¿no?, de significado. El budismo, yo creo, no es una elección estética, no es solamente hacer que uno medita o vestirse de una forma, tomar un nombre en otro idioma, sino que es un cambio de vida metódico. Entonces, si decimos que es metódico, deberíamos poder consultar el método en algún lado, ¿no? Debería estar escrito o sitiado de alguna forma. Por supuesto, esto es así, pero cada escuela va a tener su método y va a tener su definición de budismo. Sin embargo, en aras de intentar ser lo más general posible, elegí una serie de textos que son asumidos por todas las escuelas de budismo, que son parte del conjunto de los sutras o enseñanzas del Buda llamadas Anuttara Nikaya. Para responder a esta pregunta, es que esencialmente nadie las va a discutir como por lo menos budistas. Probablemente otras escuelas digan, hay unas que son mejores o más nuevas, pero todas las aceptan.
Y estos 3 sutras que hablan que se enfocan en este tipo de esquema que voy a armar, son el Patama, el Dutiya, el Tati Yasika Sutra. Esencialmente ellos dicen, ¿qué es un budista? Un budista, dicen esos sutras, es a quien se desarrolla en los 3 entrenamientos de sila, o vamos a ver ahora comportamiento, samadhi, meditación, y prajna, o sabiduría. Estos 3 entrenamientos son simultáneos. Es importante entender que cuando uno habla de estos entrenamientos, a diferencia de mucha gente que por ahí lee algo de budismo y toma la práctica de meditación, o toma quizás la forma de vestir, o toma la filosofía, los sutras hacen énfasis que son 3 pilares de lo mismo, 3 pilares que sostienen un techo. Entonces es necesario desarrollarlos a los 3 al mismo tiempo, de la misma forma. Entonces, como decíamos antes, estos 3 pilares que tenemos que generar, que tenemos que desarrollar, son el comportamiento, la meditación y la sabiduría. Sila es el entrenamiento ético, que uno puede ver reflejado y puesto cuerpo en la forma en que el practicante o la practicante se comporta. Samadhi es entrenamiento de meditación y absorción, y prajna es sabiduría. Yo acá voy a dar una serie de ejemplos, pero quiero que se entiendan que esto es un esbozo muy breve, en 5 minutos, y que para nada ni agota ni siquiera empieza a introducir el tema. Por favor, discúlpenme en esto. Esta es una cosa muy breve, simplemente para que la presentación no sea muy larga. Veamos el primero de los pilares, sila, el comportamiento o la disciplina ética. Antes de comenzar, quiero aclarar una cuestión. A diferencia de tradiciones reveladas, los votos de un budista no son esencialmente mandamientos. Es decir, no hay un dios que dice, no tenés que hacer esto, tenés que hacer otro. Son conductas, son recomendaciones que el practicante puede tomar y decidir entrenar para modificar su conducta y acercarse más a una ecuanimidad y al ideal del Buda. Uno puede tomar estos votos de forma completa o de forma individual, puede tomar combinaciones de ellos, puede tomarlos temporariamente o puede tomarlos permanentemente. Lo importante es que de cualquier forma que uno los tome, los mantenga dentro del periodo que uno se comprometido a tomarlos. Por ejemplo, si yo tomo estos 5 votos a lo largo de un día, en ese día va a generar mucho mérito, va a ser un muy buen entrenamiento que yo los mantenga. Si yo después tomo, por ejemplo, 2 votos, no matar y no robar, y luego miento, en sí para el budista no tiene el mismo efecto que mentir simplemente. Mentir tomando los votos. Si yo miento simplemente, obviamente es una acción negativa, pero es mucho peor cuando yo me propuse algo y fallé en eso, ¿no? Entonces, tómenlo como una forma de entrenamiento. Esto no significa que de cualquier forma, como yo decía a alguien, tampoco no significa que los votos son esencialmente iguales. Obviamente es mucho peor y acumula más carga negativa matar a una persona que mentirle a una persona, ¿no? Pero por supuesto eso va a estar modificado por la intención y por las circunstancias que nosotros tengamos, si los rompemos o si los mantenemos. Los primeros 5 votos de hecho son comunes a los monjes como a los laicos. El primero es muy simple, es no matar humanos. Por supuesto, es mejor no matar absolutamente ningún ser, desde hormigas hasta vacas. Pero en nuestra vida se hizo un voto difícil. Uno puede pensar que no mata ningún ser, pero ¿cuántas veces uno aplastó un mosquito o puso veneno para cucarachas? Y teniendo este voto, nosotros sabemos que no es conductivo trabajar en algunas profesiones, como soldado, por ejemplo, guerrero o político, u otras profesiones que generen la posibilidad de mandar a matar a otra persona o matarlo, ¿no? El segundo voto, que también es bastante claro, es del no robar. Esto por supuesto no implica el robar en el sentido directo del robo. Si nos llevamos el paraguas a un amigo porque nos confundimos, es una confusión y no rompemos el voto, sino cuando yo quiero sacar lo que es de otra persona. Tercer voto es no mentir. Y en este sentido es bastante literal. Implica no decir algo que nosotros sabemos que es incorrecto. Si nosotros decimos algo que es incorrecto pero no lo sabemos, o exageramos, o en cualquier caso no decimos algo para no herir a alguien y omitimos parte de lo que nosotros pensamos, no estamos rompiendo el voto. El cuarto voto muchas veces está escrito como no tener una relación sexual incorrecta. El problema con esta formulación es, por supuesto, definir qué es
la relación sexual correcta. Eso depende, como Bayumano señala, de un contexto social. Relaciones que hoy llamaríamos incestuosas o pedofílicas eran correctas y aceptadas en tiempos del Buda, mientras que actos sexuales entre adultos que en su consentimiento explícito serían vistos como negativos en algunos casos. Por eso glosó el voto como no hacer un mal uso de la sexualidad, dado que todos tenemos una idea más o menos clara de lo que socialmente se considera un mal uso y está regulado por la ley. La violación, la pedofilia, el abuso, la necrofilia obviamente están penados. Este voto pide que no actos sexuales que sean considerados ilegales a fin de generar un ambiente y un estado mental conductivo a la práctica. El quinto voto es el voto de intoxicación. Si bien los monjes tienen prohibidos cualquier tipo de contacto con el alcohol, salvo en contadas ocasiones para monjes tántricos, los laicos pueden tomarlo, pero si ya no está de ebriedad, rompen el voto, que por supuesto preclude a los grandes enteógenos, como por ejemplo la salvia o la ayahuasca, ¿no? Es decir, mientras una persona laica pueda ser responsable de sus acciones, este voto no se rompe, pero cualquier sustancia que le haga perder la conciencia o lo enajene es considerada una falla. Como podrán observar, estos votos varían en su dificultad. Y es mi sincera esperanza que todos los que estén viendo esto les resulte por ahí un poquito más difícil dejar de mentir que matar humanos, ¿no? Pero permiten esencialmente a un practicante desarrollar la estabilidad en su vida diaria necesaria para el camino. Con el pilar este revisado, pasamos a este. El segundo pilar es Samadhi, que literalmente significa absorción, y es probablemente el que sea el más conocido del budismo. El campo de técnicas meditativas es tan amplio que es imposible de abarcar por una persona que dedique su vida solamente a intentar entenderlos. Por supuesto, nosotros ni siquiera podemos en breves minutos introducir las técnicas de meditación, pero voy a intentar resumir unas técnicas más simples, de forma que pueda ser aplicada por alguien que recién está interesado en el camino. En primer lugar es el momento. Puede ser en cualquier momento que sentamos que podamos volver a nuestro centro. Puede practicarlo en el baño, en una silla, en nuestra casa, escuchando una charla o en cualquier otro momento. Lo importante es si uno empieza una práctica meditativa es generalmente hacerla en el mismo momento del día, es decir, por ejemplo, al anochecer, y en lo posible en el mismo lugar. En segundo lugar, tenemos que exagerar la posición física. Lo único que importa en esta práctica es que la espalda esté recta. Esta técnica podemos estar sentados en una silla, en un sillón, en el suelo, en un almohadón, en la cabecera de la cama contra la pared, no importa realmente dónde, mientras nuestra espalda permanezca derecha. Las manos deberían descansar sobre el regazo, la cabeza debería estar centrada, como si nuestra coronilla surgiera un hilo que nos adapta al techo, y la mirada, con los ojos entrecerrados, debería perderse más allá de nuestra nariz. En esta dirección. En esta posición, lo que vamos a hacer es simplemente contar las respiraciones que tomaremos exclusivamente por la nariz. Cada inhalación será un número, generalmente impar, cada exhalación un número par. Iremos de 1 a 21 y luego volveremos intentando mantener nuestra mente en la sensación de la respiración, moviéndose a la altura de las fosas nasales. Cuando la mente se pierda, y eventualmente se va a perder, no nos pondremos mal ni nos tensaremos. Con mucho amor y paciencia la volvemos al número en el cual nos quedamos. Vamos a hacer una prueba juntos. Nos vamos a sentar, vamos a tomar la postura y vamos a comenzar. Hacemos 1, 2. Yo exhalo por la boca para que se escuche, pero se exhala siempre por la nariz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y ahora volvemos para atrás. 20 y así sucesivamente. Vamos a hacer primero una cuenta de 1 a 21 e intentar ver cuándo nos corregimos. Si podemos, hacemos de 1 a 21 y de 21 a 1. Luego, cuando estamos acostumbrados, vamos incrementando a 10, a 31, a 41, 51. Cuando lleguemos a 101, ahí contamos cada grupo de expiración e inspiración por un solo número. Es decir, 1, 2, y así intentamos empezar de vuelta por 21. Va a costar más porque la mente tiene más espacio para perderse, pero después volvemos a 31, 41, 51, hasta llegar a 101. Y cuando llegamos a 101 ya estamos listos para una nueva técnica. Lo importante es no pensar que la respiración tiene que ser dominada acá. Estamos contándolas simplemente, prestando la atención. No la estamos modificando de ninguna forma. Esto es esencialmente, como yo les decía, una de las más breves introducciones a esbozos. Realmente aconsejo buscar un buen templo para empezar a practicar esto de forma seria. También pueden acceder a videos, a libros. Hay realmente una riqueza de información impensada en estos días. Pero bueno, habiendo cubierto el segundo pilar, pasamos al tercero. El tercer pilar, prajna, es el pilar de la sabiduría. Prajna significa un conocimiento intelectual. Es un insight en la naturaleza de la realidad que nos ayuda en el camino. El budismo es muy famoso por su filosofía, por lo cual es complejo elegir una sola muestra como ejemplo, pero he intentado hacer algo representativo por los 4 sellos. Estos 4 sellos son 4 observaciones que el Buda hace sobre la vida. En primer lugar, todo fenómeno compuesto, es decir, formado por otros fenómenos, lo que significa esencialmente todos los fenómenos, son impermanentes. Todo es una mariposa de la tierra, surge, cambia y desaparece. Esta conciencia de la impermanencia es algo extremadamente angustiante para nosotros, y siempre intentamos negarla. Por lo tanto, todas las experiencias de nuestra vida son esencialmente insatisfactorias. O lo que es lo mismo decir, nunca se hace en el deseo. Hay una plusvalía de deseo que nos desborda. Y el deseo siempre va más allá. Si hemos buscado un puesto, no es lo que nosotros queríamos. La pareja más bella termina con un lado soez y vulgar. Y aunque estemos en una situación en la cual consideremos que todo es perfecto y que todo está fantástico, nos angustiamos porque sabemos que va a terminar. Y frente a este cambio, esta angustia constante, todo bueno que se va y como ponemos viejos y todo, nos refugiamos en nosotros mismos. Si el universo puede pensar, pensamos, pero dentro nuestro hay algo que es realmente el alma, la chispa divina, el Atman, la esencia, el yo soy, como mucha gente dice. Y eso no cambia. Simplemente es. Lamentablemente el budismo dice, eso no existe. Es algo incambiable, único, personal, no existe. No somos nada diferente que el universo. Y como universo somos impermanentes, somos vacuos, una naturaleza propia, y todo el tiempo estamos cambiando. Pero después de este realmente diagnóstico tan terrible, el Buda dice que hay una posibilidad de liberarse de esta angustia, esta insatisfacción que nos pervive, este sufrimiento. El nirvana, que esencialmente apaga la insatisfacción y el sufrimiento, y es la paz misma, ¿no? Esta situación, este pequeño muestrario de descripción de cómo es el Buda de la vida, es esencialmente algo que pervive toda su enseñanza. Entonces con esto cerramos el pilar de sabiduría. Ok, hemos mostrado 3 pilares, pero ¿cómo seguimos? Claramente esto no es más que un esbozo, pero puede pasar que lo hayamos leído y practicado un poco y nos pareció interesante. ¿Cómo llevamos este esquema a una práctica más compleja?
Lo hacemos buscando practicar cada uno de los 3 entrenamientos, como he dicho antes, pero con cada vez más profundidad. Mi consejo, y de vuelta es personal y no representativo de ninguna tradición, es el siguiente. Componente de Shila, el componente de comportamiento, es la toma de refugio. La toma de refugio es una práctica mediante la cual todos los días uno se compromete y recompromete con el camino budista. Es decir, todos los días retomamos el compromiso de transformarnos en una o un Buda para el beneficio de todos los seres. Y para hacer eso, tomamos refugio en el Buda, como el maestro que mostró el camino, en el Dharma, que es su enseñanza, como la forma de llegar a la iluminación, y en la Sangha, que es la comunidad de practicantes, como nuestros hermanos y hermanas que nos apoyan y con los cuales compartimos el viaje. Esto lleva el componente de Samadhi, que es buscar un maestro o una maestra y un grupo de práctica. ¿Por qué es esto necesario? Porque uno no puede aprender de libros, simplemente de libros. Porque muchísimo de la meditación y su práctica sigue siendo una tradición oral. Ok, uno puede leer un montón de libros. Y más adelante recomiendo un par que a mí me parecen excelentes. Pero hay muchísimo de la práctica que requiere un contacto directo. Desde cómo sentarse hasta de qué forma comienzan y terminan las sesiones. O el feedback, ¿no?, que se dan. Esto requiere estar en presencia de alguien que nos enseñe. Es más, esta persona nos va a poder ayudar a no caer en las fantasías narcisistas en la que la meditación nos induce, que nos va a inducir. Vamos a tener unas ideas descabelladas nuestras. Está bueno que alguien nos golpee un poco y nos lleve a la tierra. Y aparte es un grupo vital para no personalizar con este proceso que es demasiado a veces personal y demasiado íntimo. Está bueno que uno vea lo que pasa con el resto. No pensar en nosotros, sino por contextualizar y compartir las experiencias, y algunas que son muy lindas y otras que son realmente difíciles, que el camino brinda. Y a este componente cubierto, vamos al componente prajna. Ahora, la sabiduría generalmente en nuestra cultura es generalmente leída. En la cultura del Buda era oída, por eso tanto citas de Evam Mayam Shrutam, así lo he oído. Pero, dado que nosotros leemos principalmente, hay algunos libros que me gustaría recomendar. Creo que son aplicables para todos los budistas y enriquecen la práctica de todos sin importar la rama que practiquen. Todos estos libros se consiguen en castellano. El primer libro es una introducción general, lo que el Buda enseñó de Walpola Rahula, y para mi gusto es la introducción más breve, más lúcida y más amena del budismo. Yo creo que todos los budistas lo deberían leer, y realmente Walpola Rahula era un gran maestro, un gran área, que ayudó a muchísima gente mediante su libro. El segundo texto que yo voy a recomendar es el Dhammapada o Dharmapada. Es una colección de aforismos de Buda Shakyamuni, que es un texto clave. Es un texto que aparece citado en muchísimos otros textos y nos va a dar una visión completa de lo que Buda Shakyamuni enseña, junto con un montón de metáforas que son muy usadas, como el del hombre y la flecha. El Bodhikarivatara de Santideva es un texto que trata desde el momento en que uno decide practicar el budismo hasta el momento que se libera. Es muy lúcido, es práctico, es extensivo, es una muy buena obra para cualquier practicante. Tengo que hacer un disclaimer personal. Tanto el Dalai Lama considera por un lado que es el libro principal para todo practicante de Mahayana, y yo debo decir que yo he traducido un texto. Este texto ha pedido a mi maestro Khenpo Pema Wangnek, pero pueden encontrar cualquier versión que ustedes consigan, es realmente una joya. Y finalmente, en el arte de la compasión, Santideva el 14 Dalai Lama explica con el estilo llano y cálido que tiene, ¿no?, las prácticas principales de las meditaciones de Metta o Maitri, un componente vital para el budismo, que es el amor compasivo, ¿no? Entonces, con estos 3 componentes que tenemos, el Sila, Samadhi y Prajna, creo que podemos volver y responder a nuestra pregunta original. ¿Qué es ser un budista hoy? Yo creo que podemos definir a uno o una budista como alguien que, habiendo tomado refugio y perteneciendo a una Sangha, sigue las enseñanzas de uno o de una maestra para entrenarse en los 3 entrenamientos. Esto no implica que deba vivir con la Sangha o que deba compartir la práctica todo el día. Tampoco implica que su maestro o maestra hable regularmente con él y con ella, pero sí debe haber recibido cierta enseñanza viva, cierta enseñanza oral, de tener un referente conceptual de un maestro o una maestra y referentes de practicantes para poder contextualizar su entrenamiento y de poder tener acceso a esas enseñanzas que permitan practicar tanto a un nivel ético como uno meditativo y generar la sabiduría que lo apoye. Antes que empiece la violencia, quiero aclarar que de vuelta esta es una definición que es tanto general, muy general,
digamos, generalísima, como personal, ¿no? Seguramente habrá puntos a discutir, pero de vuelta, en mi opinión, que es personal, sirve como una definición general rápida. Si uno entra dentro del Chan o del Tiantai chino, dentro del Vajrayana tibetano, dentro del Theravada de Tailandia, dentro de un estilo más moderno como el Won o algún linaje de prácticas estadounidense, por supuesto va a tener variaciones, ¿no? La gente Theravada, por ejemplo, va a estudiar más los sutras que la gente Zen, seguramente. Pero en todas creo que estas cosas básicas están presentes. Por lo cual, si nos interesa el budismo, ya tenemos una idea esencial de dónde empezar. Con esto terminamos esta breve presentación. Les agradezco a todos por la atención. Por favor, háganme llegar los comentarios de este primer intento que he hecho con esto y espero que todo haya servido. Salve Mangalam, que todo sea auspicioso